el Barcelona sorprendió a toda España. Y que va a coronar al Barça en la primera temporada de Flick con un triplete nacional estratosférico. Hoy por hoy, el equipo catalán goza de alegrías y celebraciones ganando el triplete español, superando con creces a sus rivales más directos con un fútbol superior y resultados abultados, callando bocas en la liga. Sin embargo, esto decían al principio. Al final la liga la va a ganar papá. La va a ganar papá. José, ¿quién va a ganar la liga? Papá. ¿Quién va a ganar la liga? El Madrid. El Madrid, por supuesto. El Madrid. El Real Madrid. La prensa daba créditos a unos y a otros no, haciendo mucho más épica ganar el trofeo liguero 24-25. Y en este video te contaré todo el camino difícil del Barça de Flick, con polémicas y remontadas que el Barça tuvo que pasar para ser los reyes de España, el nuevo estilo de juego, los partidos claves y toda la película de la Liga de Flick 24-25 a continuación. El final de la temporada 23-24 dejó en manifiesto el ámbito tóxico de la prensa ante los malos resultados de los azulgranas. Portadas como estas alejaban a Xavi de seguir al mando del club catalán, después de no conseguir nada. Xavi se convirtió en el entrenador español en dirigir al Barça con más derrotas. Una de sus frases en rueda de prensa fue que la crítica excesiva afectaba el rendimiento de los jugadores y pudo ser la causa de la mala temporada. Esto permitió que el equipo culé pierda prestigio para el inicio de la campaña 24-25 ante sus dos máximos rivales, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tiraron la casa por la ventana con más de 180 millones en fichajes. Algunas cuentas en redes sociales aludían que era el favorito, incluso esto decía un periodista y comentador de la cadena SER. Sin lugar a dudas, por trayectoria, por confianza, por convicción en la idea, por el fondo de plantilla, por disponibilidad de jugadores, por capacidad, no hay un solo argumento que no convierta en favorito al Atlético de Madrid para ganar la liga. Sin embargo, el máximo rival no se quedaba atrás. El fichaje de Mbappé al Real Madrid era el paso para el inicio de los Galácticos 2.0, a denominación de muchos fans. Cuentas como estas aludían que ningún rival le iba a hacer frente, pero sobre todo mencionaban que la liga ya tenían campeón. Más, el problema del Barça es el Madrid, que habiendo ganado la Liga y la Champions, ha fichado al mejor del mundo, que mete 50 goles. Todo lo que no sea que el Madrid gane de 3 goles al Barça no es un buen partido del Madrid. El Madrid el año que viene tiene que ganar 20 puntos al Barça. Es más, la plataforma de transmisión DAZN situó al Barcelona con solo un 10.8% de probabilidad de ganar sobre el 86% colocado al Madrid. La plataforma Opta le daba al Barça solo el 18% y el Madrid el 56%. Sin embargo, llegó Hansi Flick. El verano del 2024, el Barcelona anunciaba al nuevo técnico alemán como entrenador del equipo culé. Un reto muy grande, ya que las finanzas del club y la maldición de las lesiones lo obligaron a hacer maravillas con lo que tenía en mano, llegando a estar a la altura en la pretemporada, ganando por penaltis con la frialdad de este chico al City y con gran contundencia al Madrid en Estados Unidos. Lo hizo con jóvenes canteranos. Flick a esa gira habría llevado al menos 10 canteranos, en los que se encontraban Marc Bernal, Casado, Mika Valle y Tony Fernández, entre otros, dejando en manifiesto Flick el esquema que usaría en su equipo. Ante los dos rivales, el alemán buscó en su doble pivote un apoyo en pases cortos, pero sobre todo dejó en claro el juego que quería: búsqueda de espacios y toques más verticales y directos. Contra el City, el técnico generó muy bien el juego asociativo de primera y a las espaldas para atraer rivales y poner balones al desmarque. Casado y Bernal dejaron muy buenas notas. Ante el Madrid, el pase entre líneas y en largo fue la señal inicial para hacer rápidas transiciones, que es lo que buscaba este nuevo entrenador. Y aunque el éxito en pretemporada fue bueno, Flick tenía más problemas. El primer partido de la temporada liguera ante el Valencia existían bajas claves, en defensa y en el centro del campo. Sin Araujo, Gavi, Frenkie de Jong, Fermín, Olmo, el entrenador hacía uso de la cantera en Mestalla. El alemán se lo vio dando indicaciones a todo momento y muy interactivo
con los jugadores en las pausas del partido. El Valencia, ante un Barça nuevo en esquema, aprovechó las pérdidas precipitadas del equipo de Flick, ya que se estaba probando jugar alto en presión, pero las imprecisiones iniciales le permitió al equipo local tener llegadas frecuentes. El 1-0 llegó porque el Barça no ajustó el repliegue de sus laterales y un centro de Diego López ante una mala cobertura en defensa ocasionó el gol de Hugo Duro, pero aquí empezó las remontadas de este equipo. Flick manejó un cambio con respecto al esquema de Xavi, y era bajar al pivote como central. Bernal se posicionó entre centrales para que los laterales tengan más espacios y recorrido en banda, al igual que un mediocampo con más gente. Este partido mostró el inicio de un gran Rafinha junto a Casado y Bernal. El nuevo puesto que Flick le colocó por dentro le permitió aplicar desmarques al espacio, y con este juego de virtudes con laterales como extremos, permitió que el Barça dejara la seña de su estilo en el empate. Laterales activos en ofensiva, puntas por dentro como 9 y un ataque con mucha gente en el área rival. Rafinha jala al marcador y Lamine solo para conectar en el gol de Lewandowski. Los desmarques por dentro ocasionaron el penal que les dio la primera victoria a la era de Flick en la liga. 7 rachas consecutivas ganando generaron la sorpresa de muchos, con sellos definitorios de goleadas impresionantes. ¿Y cómo lo logró? El objetivo de Hansi Flick y su filosofía se basa en presionar al rival y generar toda la ventaja desde el área. Del contrario, atacar organizados y asfixiar al oponente. Por ello su sello de goleada se dejó ver en las primeras jornadas. Su esquema se mueve a priori del rival pero con un objetivo claro: crear sobrecarga de jugadores en la zona frontal del campo. Flick mueve a sus jugadores para armar un 2-3-2-3 de manera simétrica, pero para lograr esa superioridad y ocasionar ventaja, Flick rota a sus jugadores, Rafinha lanzándose por dentro, los laterales como extremos y los extremos como interiores o viceversa, al igual que usar doble puntas o doble pivotes. El rol del 9 tampoco se queda atrás. También retrasa metros para que los demás efectúen grandes desmarques. Aquí, amigos, ejemplos de esa superioridad que fue indescifrable para sus rivales: Valencia, Rayo Vallecano, Girona, Valladolid. Todos estos partidos con un factor común: acumular gente en el centro del área. Y poniendo ejemplos de ese éxito de goleadas, el Barça de Flick no solo estaba ganando bien, sino que empezaron a crecer las promesas de este equipo. Estos movimientos tácticos que te mostré ante un Valladolid con problemas a las espaldas, el Barça logró anotar 7 goles y en todas las fases combinativas, pero una de las estrellas que empezó a hacerse notar era Pau Cubarsí. El central llamó la atención con su pase entre líneas y en largo, que fue clave para atacar en la goleada de A7. Ante el Girona, el Barça demostró que es más que presión, agresividad y verticalidad, mostrando que también es un equipo de juego colectivo con paciencia y solidaridad, como en el gol construidos en pases para Pedri. Y contra el Villarreal, el Estadio de la Cerámica vivió en carne propia quién era Lamine Yamal. El de Mataró entregó un espectáculo en la banda, atrayendo, generando sus pausas para jugar y juntar rivales y optar a un centro muy bueno. Hasta ese momento Lamine había convertido 4 goles y dado 5 asistencias, siendo un jugador que impacta en cada partido. Allí abrió un pase al estilo Trivela para que Rafinha ponga uno más a la goleada. Lastimosamente, en esa primera racha de victorias, Marc Bernal terminó la temporada lesionado ante el Rayo Vallecano, al igual que Ter Stegen ante el Villarreal en una mala caída, dando paso por supuesto a la llegada de Szczęsny. Ni con un buen inicio, amigos, la prensa daba favorito o al menos candidato al Barça para conseguir la liga. Esto comentaban: el Barcelona de Hansi Flick ¿está para ganar la liga? Bueno, felicitaciones al Barcelona por el título, la verdad, por la obtención del título. ¿Está para ganar la liga o no? No. ¿Está para ganar la liga? La respuesta es no. Y no va a estar tampoco. Porque este Barça de la Masía, este Barça de los chavales, no puede competir al Madrid. Yo ya lo he dicho que no. En una liga de 38 jornadas yo creo que no. Y esas palabras fueron más que alimentadas con el primer pinchazo en la competición local. Llegó la jornada 8 y el Barça visitaba el Sadar. Flick seguía con una enfermería de 8 jugadores tales como Dani Olmo y Fermín López. El reciente fichaje había sido clave en el esquema del alemán en los primeros partidos,
y un técnico que quería probar todos los recambios posibles se arriesgó con una alineación muy juvenil, sobre todo en defensa. Aquel partido Domínguez fue uno de los señalados ante el complicado planteamiento del rival. El Osasuna planteó un bloque medio para animar a los laterales azulgranas a subir y así atacar sus espaldas en recuperación, cosa que le funcionó en los 4 goles. Por cierto, el Barça hizo de la vista gorda en una falta previa a Pau Víctor en el segundo gol de los rojillos. A pesar de la derrota, el Barça seguía líder a 4 del Real Madrid con 21 puntos. Y con más hambre que nunca, los partidos posteriores se dieron nuevamente en goleadas con un Real Madrid como objetivo principal en el camino. Y es que otra de las claves del camino de la Liga del Barcelona fue tejer correctamente la trampa del fuera de juego. En 15 partidos el Barça había provocado 13 goles anulados y 99 fuera de juegos. Los rivales se volvían locos y ya ni celebraban los goles antes de la confirmación del VAR. Contra el Villarreal anuló 3 goles, ante el Alavés 2 tantos, al igual que concedió 11 fuera de juegos. Ante el Sevilla un gol anulado y ante el Real Madrid la cifra de offside subió a 12. Mbappé se llevó la sorpresa de la anulación de los goles. 2 exactamente le anularon al francés. Un partido de vértigo en 45 minutos donde el Madrid salió agresivo dejando un partido abierto en los primeros minutos, hasta que un buen pase entre líneas de Casado dio apertura a una goleada, donde el Madrid empezó a desarmarse y el Barça en largo aprovechó los desplazamientos de Rafinha para atacar por dentro y firmar el inicio del mejor tridente en los últimos años del equipo culé. Lamine, Rafinha y Lewandowski contribuyeron al 0-4 en el Bernabéu. El Barça se colocaba a 33 puntos por la posterior victoria ante el Español 3-1. Estaba a 6 puntos del equipo blanco. Todo parecía perfecto, sin embargo, los problemas empezaron. Con el mes que Flick denominó noviembre de... El Barça entre noviembre y diciembre pasó la peor racha de liga en la era de Flick. 7 partidos ligueros con solo una victoria, 4 derrotas y 2 empates, y parecía que todo tenía un factor común. La trampa de Flick estaba siendo descubierta. Real Sociedad, Las Palmas, siendo allí que el Barça perdería la punta contra el Madrid, poniéndose el equipo blanco a 2 puntos de ventaja en la jornada 15. También Leganés y Atlético de Madrid fueron los verdugos de esta campaña. Una de las causas que les permitió derrotar al Barcelona fue descifrar mejor la salida del balón ante la presión del equipo culé y atacar así el fuera de juego. Movimientos como estos laterales abiertos e interiores apegados fue clave para salir de la presión de marca que ejercía el Barcelona. Cuando saltan se abren al costado, el interior baja, se asoma para recibir y ante la marca fija del Barça siempre tienen que saltar el tercer hombre para conectar de primera. O también, amigos, encontrar aperturas en largos como esta acción para jugar a las espaldas de los centrales, que les complicó mucho al equipo barcelonista. Ante esos equipos, amigos, el Barcelona sufrió un bajón físico y de coberturas en la línea alta. Descuadrar la línea penalizó ante la Real Sociedad para que pueda el jugador atacar la segunda jugada. Ante Las Palmas, la valentía al salir en largo para conectar en el centro del campo y trasladar rápidamente la jugada en banda ocasionó ese gol de Las Palmas. Ante el Leganés, otro gol rompiendo la línea alta llegando a las espaldas en la banda. Un dato curioso, en aquellos partidos Lamine Yamal no fue partícipe por completo y su efectividad en banda condicionó los ataques de los culés ante equipos de bloques bajos. Acabando el año, amigos, el Barça quedó tercero con 35 puntos a 8 puntos del Real Madrid, siendo el índice de periodistas que ya daban por acabada la competición. El Barcelona se piensa que va a ganar la Liga y en noviembre se creía de verdad que era el mejor fútbol del mundo y ahora tristemente el Madrid os va a ganar la Liga en vuestra cara. No, te lo adelanto, el Madrid a medio gas a este Barça le va a pintar la Liga en cara. Pero como regalo de año nuevo, el 2025 el Barça volteó la tortilla ante un diciembre que se vio involucrado por actos desafortunados de la Liga y el presidente Tebas con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, generando tensión en el equipo.
Aún así, Hansi Flick logró tomar las riendas del problema de la mejor manera, lo que los llevó a estar en racha nuevamente. En enero fue la resurrección tras el empate en Getafe. El Barça firmó nuevas goleadas, la recordada 7-1 ante el Valencia, 1-4 ante el Sevilla y de a 4 también a la Real Sociedad, al igual que al Atlético de Madrid en la remontada más memorable que le habían hecho al equipo de Simeone. El Barça recuperó la liga en la jornada 24, manteniéndose en igualdad con el Madrid con 51 puntos. Pero ¿cómo recuperó el Barça la capacidad competitiva? Los malos resultados encendieron la alarma de Flick para gestionar cambios técnicos y posicionales. La primera de ellas fue de Iñaki Peña por Szczęsny, entre otras piezas, pero lo que permitió en realidad al Barça gestionar una mejor campaña fue aplicar bien las rotaciones y dosificar mejor a los suplentes. En la segunda mitad, el Barça de Flick encontró al mejor de Jong en dupla con Pedri. Pero no solo eso, Ferran Torres dio un salto abismal en rendimiento, convirtiéndose en el español más goleador del 2025. Eric García, Gerard Martín, Fermín López, jugadores que partían del banquillo ahora tenían la capacidad de dar argumentos de apoyo en el tramo final. Y todo esto gracias al gran trabajo de Julio Tous, Pepe Conde y Rafa Maldonado, los preparadores físicos que pudieron sacar versiones mejoradas de la plantilla. En el 2025 el Barça tenía más recursos de juego, por ello inteligentemente Flick rotó más de lo pensado. De agosto a diciembre apenas introducía cambios, ya que la idea era implantar el estilo que buscaba. Y de enero a abril empezó a hacer cambios en cada partido, hacía 3 o 4 cambios adicionales. Flick añadió y experimentó roles para generar más oportunidades de gol con sus jugadores en buen estado. La técnica del falso 9 con un 9 más volátil permitió tener mayor frecuencia y daño al oponente en el 2025. Todos estos aspectos hicieron que de enero hasta ahora mayo el equipo culé genere 15 victorias, 2 empates y apenas solo una derrota recientemente ante el Villarreal, ya ganando la liga, dejando en el camino 3 grandes remontadas que mostraron el hambre de resolver ante situaciones adversas. Curiosamente, las 3 remontadas finales, el Barça empezó con el marcador por debajo en 2 goles de diferencia, siendo la primera la gran victoria ante el Cholo Simeone. Flick siempre rotó el esquema y después de ir perdiendo en el Metropolitano armó un 4-2-4 con doble 9 y así en balones al centro Ferran se convirtió en el protagonista de la mayor remontada hecha al Atlético en la historia. 2-4 acabó el resultado, solventando aún más la liga. En abril el Celta aprovecharía la locura del Panda en su primer hat-trick ante imprecisiones defensivas que le costó caro al equipo culé. Pero ¿cómo le dio vuelta? El Barça jugó con doble 9 con Ferran retrasado para los ataques posicionales y recibir bajo para conducir y Lewandowski a abrir zonas. Así nació el primero, pero lo que llevó a la remontada fue la escena de Dani Olmo, con Rafinha llegando a generar hasta 3 9s en el área rival para aquella remontada. Y el 11 de mayo del 2025, la gran expectativa final. El Barça solo estaba a 4 puntos del Real Madrid en Liga, y esto se decía en la capital española. Si el Barça tropieza, el Madrid es campeón de Liga. Este Barça no creo que le dé para ganar la Liga por méritos propios. Hasta que llegó el momento. El Madrid aprovechó también desajustes en la línea alta y apenas 13 minutos ya estaba con 0-2 de ventaja en el marcador. Pero el Barça actual tiene mentalidad ganadora. Y junto a la supremacía de Lamine Yamal, el liderazgo del chico abrió el marcador con un golazo de crack. El Barça recuperó balones con una gran presión y con grandes recuperaciones a pies de Pedri puso balones en ataque para los siguientes goles. Y con el 34% del Barça en el último tercio del Madrid, el asfixiar al rival dejó en error a Lucas Vázquez para la remontada más rápida al Madrid en Liga en una primera parte, de 0-2 a 4-2 en 45 minutos. Partido con polémicas, pero con la consagración casi total del campeonato para el Barça, llegando a Cornellà en la siguiente fecha para repetir lo esperado. Nuevamente ganar el clásico catalán, gracias amigos a la hazaña magistral de Lamine en un balón bien colocado. Es así amigos que el Barça de Flick
se consagró campeón de la Liga Española, el primer alemán en hacerlo y con gran atributo a consolidar dicho logro con una plantilla que estaba mermada hace un año y con jóvenes jugadores, con inteligencia en gestionar todo tipo de normas dentro del club que favorecieron y construyeron una generación con grandes talentos: Pedri, De Jong, Lamine, Fermín, Olmo, Rafinha, Íñigo Martínez, entre otros. Cuando nadie creía, la liga se convirtió en la liga de Flick al dominar a todos los rivales. Nos vemos en un próximo video, apasionados del fútbol y culés.